Los buscan. La Fiscalía del Estado de México difundió información sobre la investigación contra 5 de sus elementos involucrados en secuestro, extorsión y amenazas contra restauranteros de Chalco. Desde junio obtuvo órdenes de aprehensión. Ataques contra policías. Funeral de mando policíaco asesinado en Morelos terminó en balacera por ataque a carroza. En la mañanera lamentaron asesinato de policía de investigación de la Ciudad de México e informaron que en Guanajuato han matado a 40 este año. En la parte más profunda del drenaje es donde hemos encontrado la mayor parte de hidrocarburo. Sí tenía combustible. De acuerdo con un análisis de Protección Civil del municipio de Nezahualcóyotl, al que Milenio tuvo acceso, el agua que circulaba por los límites de la alcaldía Gustavo Madero, que vecinos denunciaron estaba contaminada, sí tenía combustible. Primer mitin. En su primer evento de campaña, luego de que Joe Biden dejó la contienda presidencial, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, recuerda su experiencia como fiscal de California para lanzarse contra Donald Trump. Anoche le informé del secuestro express del que fue víctima el señor Eduardo, un empresario mexiquense al que policías ministeriales le quitaron 2 millones de pesos para dejarlo libre. Incluso usaron el Centro de Justicia de Chalco como casa de seguridad. Hoy la Fiscalía del Estado de México difundió información del caso. Asegurando que lleva varias semanas en la investigación, confirmó que el 25 de junio obtuvo una orden de aprehensión en contra de un civil y 4 agentes de la corporación, mismos que fueron separados del cargo desde entonces. También va a solicitar órdenes de aprehensión contra 2 personas más, entre las cuales hay otro agente ministerial que ya fue separado de sus funciones. Hasta ahora, solo se tiene la foto de los 4 agentes y el civil que son buscados por la Fiscalía desde el mes de junio. Se trata de los agentes Carlos, José Carlos, Miguel Ángel y Ana Belén, la jefa de todos ellos. Además del civil Leonardo Darinel. Si usted tiene información sobre estas personas, la Fiscalía puso a disposición el correo cerotolerancia@fiscaliadomex.gov.mx y el número de teléfono 800-702-8770 para recibir datos que den con la localización. Como ayer le explicaba una de las víctimas, Eduardo contó cómo fue abordado por estos policías ministeriales en Chalco. Dijo que lo torturaron, que lo llevaron al estacionamiento del Centro de Justicia de ese municipio, donde le preguntaron si conocía a alguien de la Fiscalía. Recordó que a la agente Ana Belén era una visitante recurrente de su restaurante. Se bajaron 4 personas que me abordaron hacia mi camioneta y me dijeron que era una revisión de rutina, que me iban a culpar de delitos de extorsión, de secuestro, de acopio de armas de fuego y que tiraba vicio en la zona. Ellos empezaron a torturarme, me empezaron a torturar arriba del coche, me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, ya casi a punto de perder el conocimiento fue cuando yo les pedía de favor que ya no me hicieran eso, que de alguna manera me estaban confundiendo. Una de las personas de los que me estaban torturando pide que le acerquen el Tehuacán para que me lo pusieran en las narices. Yo esposado, la verdad ya temeroso por mi vida, por mi integridad física, les decía que ya me dejaran. El comandante Belén me estaba esperando con su jefe, Carlos Reyes. Incluso ahí me lo presenta y me dice que gracias a su jefe se pudo parar la investigación que estaba según a mi nombre. No remitieron las videograbaciones del Centro de Justicia de Chalco, precisamente del área del estacionamiento, que es en donde mantuvieron privado de la libertad a mi representado y donde sufrió esos actos de tortura. Estos son los oficiales que busca la Fiscalía Mexiquense por este caso. De nuevo se los presento en pantalla. Si los reconoce, denúncielos para que se pueda dar con ellos. Contra esas 5 personas ya hay orden de aprehensión, pero además se está buscando la orden en contra de 2 presuntos involucrados más. En Cuernavaca, Morelos, hombres armados balearon una carroza fúnebre que iba a trasladar el cuerpo de un policía asesinado apenas ayer.
En la corporación aseguran que el oficial ya había recibido amenazas. La historia es de Guillermo Hinojosa. Esta es la carroza que recogería en el CEMEFO de Cuernavaca el cuerpo de Luis Ricardo Gómez García, el policía municipal asesinado en una emboscada el lunes tras salir de trabajar. El mensaje de quienes balearon el vehículo fue claro: no dejarlo descansar en paz, ni tampoco a su familia. Es que el conductor de una carroza en Burgos pretendía ir a CEMEFO a recibir el cuerpo para trasladarlo a hacer los servicios de velatorio, y en ese trayecto fue agredido. En un video obtenido por Milenio se observa el momento en que la carroza es baleada. El vehículo fue interceptado en la avenida Palmira, metros adelante de la funeraria. Minutos después, llegó personal de la Fiscalía Estatal y policías municipales y estatales. El chofer herido fue trasladado en otro vehículo de la funeraria a un hospital donde se reporta fuera de peligro, a pesar de que recibió 3 tiros. Tras el incidente y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, el cuerpo de Luis Ricardo Gómez finalmente fue trasladado por personal del CEMEFO al Panteón de la Paz, ubicado en la colonia Chipitlán, donde fue velado y luego sepultado. Este martes se confirmó que el agente fue amenazado hace 6 meses por un grupo criminal con una manta colgada fuera de una escuela. Por ello, la víctima tenía permiso de portar su arma todo el tiempo. El elemento de la Corporación de Policía Municipal tenía poco tiempo de haber ingresado, sí tenía amenazas, hay alguna carpeta que él inició y como medidas de seguridad se le autorizó que portara armas fuera del horario laboral. Sobre el ataque contra la carroza, solo hay una pista hasta ahora. El vehículo que ustedes tienen en pantalla es un vehículo de una marca comercial. En ese vehículo se presume que huyeron los probables responsables. Según compañeros de la gente que pidieron guardar el anonimato, una de las líneas de investigación es que integrantes de la familia michoacana lo asesinaron porque creían que filtraba información valiosa sobre operativos policiales a un grupo rival. Sin embargo, las autoridades no lo han confirmado ni desmentido. Otra línea de investigación está relacionada con una venganza porque la gente habría realizado importantes capturas de criminales relacionadas con robo de vehículos y narcomenudeo. Desde Morelos, para Milenio Noticias, Guillermo Hinojosa. Otra muestra de violencia contra policías ocurrió en Veracruz. Hoy fue encontrado el cadáver de un elemento de la Fuerza Civil, una corporación que está en proceso de desaparición. Él estaba desaparecido desde anoche. Cuando salió de su base, no se supo nada de él hasta que encontraron su cuerpo en un panteón en el municipio de La Antigua. Tenía 2 balazos en la cabeza. A 3 días del asesinato de Milton Morales, el coordinador de la estrategia de la Secretaría de Seguridad Capitalina. Esta mañana el gobierno federal informó que la investigación se va a realizar entre los 3 órdenes de gobierno y que en ella participará el Centro Nacional de Inteligencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para enviar sus condolencias. Entonces todos estamos colaborando la investigación para que se aclare lo más pronto posible. Muchos de nosotros conocíamos este director general, a Milton, y era un buen compañero, muy competente y muy colaborador con muchos de nosotros que hemos trabajado en los temas de seguridad en el país. Quienes hicieron esto, pues tienen que ser buscados y castigados. No es como antes, de que había impunidad. Ya no aplica aquello de que no se puede tocar al intocable. Ahora se castiga a quien sea. Milton Morales fue sepultado hoy en Aguascalientes después de una misa de cuerpo presente. Amigos y familiares lo despidieron ahí. Lo recordaron como un buen amigo, un ejemplo para quienes lo conocieron desde muy joven. Mire, yo tengo muchos recuerdos de él porque mis hijos y él fueron compañeros desde el kinder, la primaria, y ahí se fueron. Después él tuvo la oportunidad de irse a estudiar a México. Así lo recuerdo como un buen estudiante, un excelente hijo y un mejor amigo. Pues como un héroe, siempre fue un héroe. Tuve el placer de ser amigo del papá de él, de la infancia. Yo lo conozco a Milton
era un niño. Tuve el agrado de conocerlo, le di clases de defensa personal. Increíblemente llegó tan lejos, es un héroe. Es algo que siempre vamos a necesitar aquí en nuestro país, en México, gente como él. En este contexto de ataques contra elementos de las policías del país, en la conferencia mañanera informaron que van 68 policías agredidos este año en Guanajuato. El subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, detalló que 40 elementos han sido asesinados y 28 resultaron heridos en las agresiones registradas en lo que va del 2024. Del total de elementos asesinados, 13 estaban desarmados al momento del ataque, 7 estaban en su día de descanso. El municipio de Celaya concentra casi la mitad de los ataques, seguido de Irapuato y Salamanca. Ayer le mostré imágenes de la situación que vivieron decenas de pobladores de los municipios de Amatenango, Chicomucelo y Siltepec, allá en Chiapas. Quedaron atrapados en medio del fuego cruzado cuando intentaban huir de un enfrentamiento entre grupos criminales. El sábado las balaceras duraron alrededor de 10 horas. Los generadores de violencia en esa zona de Chiapas están plenamente identificados y hasta se exhiben sin ningún temor a la autoridad. Hoy, supuestos integrantes del cártel Chiapas y Guatemala difundieron un video grabado en el centro de la comunidad de Nueva Morelia, en el municipio de Chicomucelo. En las imágenes aparecen al menos 50 hombres. Están ahí con armas largas, lanzan una amenaza contra el cártel de Sinaloa. A principios de julio le informé sobre un enfrentamiento entre estos dos grupos criminales que dejó 19 hombres asesinados, entre ellos 6 que eran originarios de Guatemala. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 2 integrantes de primer nivel del cártel Jalisco Nueva Generación. Son considerados objetivos prioritarios del gobierno federal acá en México. Se trata de Juan Carlos Bañuelos Ramírez, alias Don Juan, señalado como uno de los hombres más cercanos a Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho. Desde el año 2019 tienen una acusación por tráfico de drogas en California. Se les señala de traficar fentanilo a través de pastillas de oxicodona que produce en su propio laboratorio que está en Naucalpan, en el Estado de México. El segundo sancionado por el Departamento del Tesoro allá en Estados Unidos es Gerardo Rivera Ibarra, el compadre, hombre de confianza de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, por cuya captura se ofrecen $5 millones. Gerardo Rivera es acusado de traficar fentanilo, metanfetamina y cocaína. En Sinaloa, fuerzas federales localizaron el segundo narcolaboratorio más grande localizado de lo que va del sexenio. Estaba en el municipio de El Dorado, donde hace un mes fue abatido Raúl Alberto Carrasco, el Chore, jefe de Plaza de los Chapitos. En este lugar se aseguraron más de 3,000 kilos de metanfetamina y miles de litros de precursores químicos cuyo valor, escucha cuánto asciende, a 1.500 millones de pesos. Además, se encontraron 28 reactores de diferentes capacidades, 9 condensadores, 19 destiladores con capacidad de 500 litros. No hubo detenidos. Por cierto, en Sudáfrica, autoridades de ese país detuvieron a 3 mexicanos relacionados con la localización de un narcolaboratorio similar a los que están instalados y que se han encontrado en Sinaloa. Los detenidos fueron identificados como Jorge González, de 51 años, Gutiérrez López, de 43, y Rubén Vidal Rodríguez, de 44 años. En el lugar que controlaban se encontraron acetona, metanfetamina del tipo cristalina, con un valor estimado de $100,000. Hoy se informó que el inicio de su proceso está programado para el próximo 1 de agosto. Esta tarde se llevó a cabo el 6º Foro de Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial. Ahora en Puebla, el papel de los juzgadores, los alcances de los amparos y de los tribunales de justicia local fueron puestos a debate. La reforma que estamos discutiendo es ineludible e implica, en mi opinión, a que a más tardar en el año 2027 deberán estar aprobadas, a su vez, las respectivas reformas a las constituciones locales de las entidades y haberse realizado la elección de integrantes de los tribunales de justicia, todos. ¿Qué pasaría si la reforma judicial se hiciera de golpe? Me parece que sería una situación muy complicada para todos los poderes judiciales. Necesitamos una experiencia vasta para poder tener en nuestras manos la experiencia y sobre todo el darle a la gente la justicia que merece.
La inexperiencia que se pudiera traer así de golpe sería muy riesgosa por todos los asuntos que se estén en camino, tanto en salas como en juzgados, y esto llevaría un retraso total de la aplicación de la justicia en ausencia y en perjuicio de los justiciables, la verdad. No es que no hagamos caso a lo que se dice, es que hay un mandato popular y en 2025 se va a elegir al Poder Judicial por el voto del pueblo. Puede ser gradual. Sí, se está estudiando. Hubo quien no pudo formar parte de esos diálogos porque cancelaron su participación. Se trató de la jueza Juana Fuentes Velázquez, la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. En un comunicado se expuso que cancelando el diálogo de los principales actores del sistema de justicia no puede más que generar sospechas sobre una ruta ya definida hacia la disolución del Poder Judicial Federal. Ahí consideran también que dicha decisión, sumada a las acusaciones del presidente López Obrador contra 26 juzgadores por liberar personas, están descontextualizando y representan un intento de desprestigiar la función judicial. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados definirá este jueves la ruta para aprobar en agosto el paquete de reformas, incluida la judicial, al menos en comisiones, que presentó el presidente López Obrador, luego pasará el Pleno y en la nueva legislatura en septiembre. De acuerdo con este proyecto, al que Milenio tuvo acceso y le presento detalles en pantalla, la iniciativa para reforma judicial se empezará a elaborar a partir del 9 de agosto, cuando terminen los diálogos nacionales, y no será dictaminada antes del 15 de agosto. El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, lo confirmó y dijo que es falso que tengan planeado aprobarla antes de que acaben los diálogos. La redacción de las modificaciones a la iniciativa van a empezar el 9 de agosto, una vez concluidas los diálogos que se están desarrollando. Y es un asunto de interpretación, un medio lo sacó, es falso, está llamado solo para que aprueben el calendario. Más información política. La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió esta mañana por más de 4 horas con el secretario de Hacienda, con Rogelio Ramírez de la O. Se reunieron ahí en Palacio Nacional. En un momento de la reunión también estuvieron el titular de Pemex, Octavio Romero Oropesa, y el subsecretario de Egresos de Hacienda, Juan Pablo Botón Falcón. La reunión fue para tratar temas relacionados con el presupuesto para el próximo año 2025. La Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI aprobó las candidaturas de Alejandro Moreno y Lorena Piñón, quienes buscan la dirigencia nacional de ese partido. A partir de hoy hasta el 10 de agosto, ambos candidatos estarán en campaña interna. Será el 11 de agosto cuando se lleve a cabo la elección. La candidatura de Lorena Piñón, quien es diputada federal con licencia, ha sido criticada por algunos miembros del partido, quienes aseguran que es una candidatura simulada para asegurarle el triunfo a Alito Moreno. Me acompaña en el estudio Miguel Eraña, académico de la Universidad Iberoamericana, porque sigue el tema de la sobrerepresentación. ¿Qué es lo que ocurrirá en las cámaras? ¿Cuántos plurinominales alcanzarán? ¿Qué mayoría tendrá Morena y sus aliados? Bienvenido, Miguel. Gracias, Alejandro, y encantado de nuevo estar contigo en tus casi 6 meses en este espacio. 6 meses ya. Felicidades, enhorabuena. Pues mira, yo creo que habría que enfocarse en 3 aspectos fundamentales. Sí. El primero, yo sí quisiera comentar, y vamos de menos polémica a más. Prácticamente está salvado para la oposición que sí podrían reunir los 43 votos que se requiere, como el 33% de la Cámara de Senadores. Senadores nada más. Ajá. Sí, porque a Morena y aliados le van a faltar a cuentas de los cómputos y por todo lo que se estima de la asignación de senadores por los 3 principios, que es mayoría, representación proporcional y primera minoría. Sí. Le faltarían, todavía esto oscila entre 3 y 2 escaños. Y a diferencia de lo que se repite mucho por multitud de analistas, no son 85 votos los que configuran la mayoría de 2/3, son 86. Hasta 86, claro. Sí, entonces ese es el primer punto de enfoque. El segundo... Sí, eso que comentas sobre cuántos legisladores o senadores alcanza la oposición es importante porque ese número es el que te permite presentar acciones de
inconstitucionalidad, ¿correcto? Exactamente. Esa es la clave. Esa es la clave. Ante una corte que quién sabe qué vaya a pasar con la corte, pero por lo pronto tienen esa salida. Lo más probable es que lo posean. Okay. Bien, exacto. Frente a la avalancha que puede hacer Morena y sus aliados. Exactamente, pero lo que tendría que hacer la oposición, en lugar de andar en campañas, como por ahí aparecen algunos presidentes, es solidificando sus mayorías o sus grupos minoritarios para que no se les escape nadie y puedan ir juntos. Ahí está Manlio Fabio Beltrones y otros grupos que parece coquetear con la desadscripción de los propios partidos que los propusieron. Entonces, pero pasando al segundo punto de enfoque, sí es muy importante, aquí empiezan las contradicciones y lo que en derecho se llama antinomias, que es la dificultad de, en ocasiones, interpretar dos normas que aunque pertenezcan al mismo sistema, pueden ser contradictorias. Y es el famoso artículo 54 de la Constitución. Exacto. Hay un debate muy interesado de las partes que todo mundo ha escuchado y el debate, la verdad, es bastante interesado de ambas partes, pero también es legítimo. Pero en el fondo se trata de una interpretación del 54 y otros correlativos de la Constitución que sí tienen un problema. El problema no lo ocasionaron quienes ganaron amplia mayoría en la Cámara de Diputados y también la absoluta en el Senado. Lo que pasa es que los votos fueron masivos. Lo que no se tenía en consideración es que tantos votos de estos partidos aliados que hoy no solo ganaron la presidencia, sino también se recuperaron con respecto al año 21 hasta un 5% de esa caída que habían tenido casi de 8 puntos, tirando a 9 en el 21. Entonces esto hace que prácticamente se asegure que sí posean la mayoría cualificada de 2/3. Sí, eso tiene que ver con la interpretación que se dé al artículo porque se refiere en particular a partidos políticos y no coaliciones, ¿correcto? Claro, y no se podrá interpretar por coaliciones. Porque, no se podrá. No se podrá. Por más que se postule y se tenga fe ciega en ello, no va a poder ser. Y lo más probable es que la mayoría cualificada de 2/3, que en Cámara de Diputados los 2/3 se configuran por 334 integrantes de la Cámara, y tampoco la oposición va a lograr reunir, ni de ninguna manera, los famosos 167 del 33% para interponer acciones. No le alcanza en la Cámara de Diputados y se queda así. Yo creo que se va a quedar así y va a quedar muy lejos. Por una razón, hubo unos votos en Ríos para los 3 partidos aliados y en parte aquí conecta con lo que sí se ha dicho correctamente. En el caso de Morena y sus aliados tuvieron exceso de curules y lo que antes se dificultaba, ahora sí se facilitó, que es a través de convenios entre las coaliciones parciales que hubo para llegar a la elección del 24, eso favorece el trasvase y obviamente cierta interpretación no anómala, porque esa interpretación viene claramente desde 2009. Y se permite. Y se ha repetido. Entonces, que no vengan tampoco ahora a decir que están inaugurando un abuso representativo. Lo han utilizado los otros, además, ¿no? Pero además se pulieron en hacerlo, Alejandro. Y el cinismo que tienen algunos de ellos es que hasta validaron los dictámenes donde distribuían el exceso de curules para 3 partidos, PRI, PAN y PRD. Bien. Y el último punto que a mí sí me gustaría destacar tiene que ver con algunas reflexiones con que para validar que lo que explicaba en el segundo punto. Fíjate que les fue tan mal a PRI, PAN, PRD, no solo que uno ya desapareció del sistema y se disolvió, sino principalmente que en las curules de mayoría relativa, de cada 7 curules que se compitió, de las 300 que hay en el país, una sola de 7 ganaron. Y Morena ganó con sus aliados 6. Ese es el tamaño de la afectación. Donde fue el candidato a hacer campaña y demás, ahí perdieron. Exactamente. Entonces, tampoco habrá mucho que hacer. Miguel, muchísimas gracias. De nada, Alejandro. Eraña. Esta tarde ocurrió una explosión en la fábrica de tequila de la marca José Cuervo en el centro del municipio de Tequila, Jalisco. En el estallido se generó un incendio, pudo ser controlado afortunadamente. Las autoridades ahora trabajan en labores de remoción y enfriamiento. Protección Civil de Jalisco confirmó que 5 trabajadores de la empresa murieron. Hay un lesionado en estado regular y un lesionado en estado grave. Fueron trasladados a un centro médico del estado.
Las personas que fueron evacuadas a manera de prevención ya pueden regresar a sus hogares. Se acaba de informar esto en la noche. La Comisión Federal de Electricidad ya restableció los servicios en la zona, realiza trabajos de reparación de infraestructura dañada en otros lugares aledaños. La empresa José Cuervo confirmó que la explosión en su planta ocurrió alrededor de las 4 de la tarde con 30 minutos. La empresa también confirmó el fallecimiento de 5 personas. Después de lo ocurrido, reforzarán sus protocolos de seguridad en cada una de sus instalaciones. Ya se encuentran cooperando con las autoridades para investigar las causas de este accidente. Saludo en la línea de Milenio y Canal 6 al alcalde de Tequila, Jalisco, José Alfonso Magallanes. Alcalde, muy buenas noches. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo está? ¿Cómo están las cosas por allá? Entendemos que las labores simplemente ya se reducen al enfriamiento, a limpiar escombros, pero la población afectada y 5 personas lamentablemente murieron entonces. Sí, pues lamentablemente una desgracia aquí para el municipio. Efectivamente estábamos ahí en el Palacio Municipal, cuando eso de 4:20 se dio una explosión y por los pocos que ya quedábamos ahí laborando, salimos y inmediatamente se escuchó la otra y el fuego y pues sí, pues Tequila, pues un pueblo totalmente tranquilo, y ver una situación así, pues claro, estaba muy grave, ¿no? Lo que estábamos viviendo. Los turistas no sabían pues para dónde darle. Inmediatamente tomamos las acciones correspondientes con Protección Civil del municipio. Uh-huh. Son 5 personas que fallecieron. ¿Son habitantes de Tequila? No, la empresa contrata a otra empresa que es de mantenimiento. Okay. Entonces estaban soldando un tanque, no sé si no se sabían manejar el tema de la soldadura en un tanque que había contenido, claro, tal vez, claro que el peritaje correspondiente pues va a decir lo que resulte de esta investigación, pero pues sí, como voló el tanque junto con la persona, uh-huh, por el cielo, cruzar una calle. Increíble. Pues sí, se presume que estaba lleno de gases, aunque estaba vacío, sí, al parecer. ¿Los 2 lesionados pertenecen a la empresa o esos ya estaban al exterior? ¿Perdón? ¿Los 2 lesionados que se reportan, además de los 5 fallecidos, eran parte también de la empresa o estaban haciendo este servicio? Sí, son parte de la empresa. Las personas que fallecieron, pues son, uh-huh, lamentablemente, sí, pues no son de aquí de Tequila. Los 3 que tenemos en el hospital, okay, sí son de aquí de Tequila, de la empresa. 3 en el hospital. Quemaduras, sí. Uh-huh. Y a pesar de que saltó hacia la calle, afortunadamente en la calle nadie resultó afectado. No, haga de cuenta que salta el tanque, sí, cruza por el cielo, uh-huh, y cae en un estacionamiento, sí, y provoca un incendio dentro de la empresa. Ya, Esto hace que se colapsen los tanques cercanos, ya, que estaban. Entonces enseguida tenemos el derrame casi fue 1,5 millones de, lo que me están diciendo, uh-huh, de Protección Civil, que fue casi 1,5 millones de litros de tequila que corrieron por la calle. Entonces, aparte de eso, tuvimos la situación de qué íbamos a hacer, hacia dónde, no, con el pendiente que no se fuera hacia los drenajes de las casas, ¿no? Sí. ¿Eso ya lo lograron limpiar, esos 1,500 litros de tequila de las calles? Sí, sí, se fueron al arroyo Atiscua. Okay. Al arroyo Atiscua, ahí el arroyo Atiscua se conecta a un arroyo que lo conocemos con la fundición, uh-huh, que es agua muy limpia. Ya tomamos las muestras de dilución, se alcanzó a diluir. Entonces ya no causa ningún peligro ahorita. Yeah. Se cortó la energía eléctrica también del centro histórico, y son las medidas que hemos tomado. Ahorita ya se apagó el incendio dentro de la fábrica. Sí. Ya llegó el forense, ya se llevó algunos cuerpos, y pues ya esperar, ¿no? Mañana al peritaje correspondiente. Claro, todo corre ya a la investigación a cargo de la Fiscalía Estatal, ¿correcto? Sí, claro. Está aquí también la Guardia Nacional. Sí. Tuvimos gran apoyo del gobierno del estado, porque pues en Tequila solo tenemos Protección Civil, y pues pues sí, lamentable, ¿no? Sí, lamentable totalmente. El suceso aquí en el municipio. Bien, alcalde, yo le agradezco mucho la información, nuestra solidaridad desde acá, y ojalá que todo pueda volver a la normalidad, sobre todo, pues sí, como comenta, ahí están los turistas, pero bueno, lamentablemente 5 personas murieron, hay 3, me dice, todavía en el hospital, habitantes, sí, de Tequila, Jalisco. Estaremos atentos, sí, entonces a la información, alcalde. Sí, que está muy bien. Gracias a José Alfonso Magallanes.
Hace unas semanas, vecinos de Nezahualcóyotl y la alcaldía Gustavo Amadero, los límites de la Ciudad de México y el Estado de México en esa zona, denunciaron un olor a combustible en esas calles. Protección Civil del Estado de México compartió el resultado de los análisis que realizaron al agua de las alcantarillas. Sí había combustible. Es un trabajo de mi compañera Erika Flores. Hidrocarburos. Es el resultado de los estudios que la Fiscalía Mexiquense realiza en la zona límite de Ciudad Nezahualcóyotl, que colinda con las alcaldías Gustavo Amadero y Venustiano Carranza de la Ciudad de México, así como la zona federal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A 800 metros del lugar, en Aragón, el 26 de junio se detectó una toma de huachicol de turbocina. Pero en esas calles de la colonia de Ciudad Lago y la Puerta 5 del Aeropuerto Internacional no hay señalización de Pemex por ductos subterráneos. Por eso, la autoridad mexiquense comenzó su investigación siguiendo la ruta del drenaje que se encuentra entre 5 y 10 metros de profundidad y encontró que lo comparte la Ciudad de México con el Estado de México. Sí, es un drenaje compartido. Aquí viene el drenaje sobre Oriente 14, llega a la avenida 602, ¿ya? De ahí viene la pendiente natural hacia Oriente 16, ¿ya? De ahí ya se va hacia Vía Tapo por pendiente natural. Estamos frente a la Puerta 5, en estas coladeras, que son la parte más profunda del drenaje, es donde hemos encontrado la mayor parte de hidrocarburo. Desemboca en el cárcamo de Staclan, el cárcamo CTM. ¿La parte azul? Sí, la parte azul. ¿Y luego de ahí? De ahí se está haciendo la succión con la máquina de Pemex, con la V de Pemex, y de ahí ya se vierte al río. Hasta ahorita la información que tienen en general es que es turbocina. No. Entonces, lo que nosotros tenemos es que es un diésel con aceites. Frente a este punto se encuentra un cementerio de aviones en desuso del Aeropuerto Internacional. Alrededor, varios negocios realizan cambio de aceite automotriz. De hecho, había uno en el campamento irregular que se incendió el 2 de julio. ¿Hay la certeza de poder asegurar si es diésel, gasolina o turbocina? Una vez que se hagan las pruebas de laboratorio. En el transcurso de la semana, porque hoy se va a hacer otro muestreo. Hasta este momento la Fiscalía Mexiquense ha realizado 3 muestreos en 10 de las coladeras que colindan entre la Ciudad de México y el Estado de México. En esos 3 muestreos que han realizado da un total de 30 estudios y en los 30 sale que se encuentra un tipo de combustible, pero no pueden determinar si es gasolina, diésel o turbocina. Por otro lado, sabemos también que Petróleos Mexicanos ha hecho sus propios muestreos, pero los resultados no los ha compartido hasta este momento con las autoridades del Estado de México. ¿Qué ha salido en los resultados en general? En general, en la primera prueba pues salió positivo la presencia del derramamiento del hidrocarburo y pues vamos a ver qué sale también en esta. Es probable que no aparezca nada. ¿Qué sale que es combustible, diésel, turbocina? Al momento eso todavía obra en la carpeta de información de investigación con información reservada. ¿Por qué información reservada? Bueno, al momento no sabríamos decirle, salvo la expertise de los peritos. Mientras tanto, esta mañana afirmaron, el agua de las alcantarillas salió limpia. Para Milenio Noticias, Erika Flores. El cofundador y director general de Tesla, Elon Musk, anunció que detendrá el plan para construir una planta de autos en México, en Nuevo León, y va a estar ubicada en ese estado. Musk dijo que esperará al menos hasta que pasen las elecciones de Estados Unidos y se define el futuro de la relación comercial entre México y Estados Unidos. Así lo dijo en una conferencia con analistas. I think we need to see just where things stand after the election. Trump has said that he will put heavy tariffs on vehicles produced in Mexico, so it doesn't make sense to invest a lot in Mexico if that is going to be the case. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio negativo a COVID-19 casi una semana después de que le fue diagnosticado. Así lo informó su médico de cabecera en un comunicado difundido por la Casa Blanca. Momentos después, el presidente reapareció en público para abordar el Air Force One, su avión, para dirigirse a Washington, D.C., donde mañana ya dará un mensaje para explicar la decisión de bajarse de la elección presidencial. El mensaje iniciará a las 6 de la tarde, hora del centro de México. Anoche le informé que la vicepresidenta Kamala Harris habría alcanzado ya el número de delegados demócratas necesarios para convertirse en la candidata de ese partido. Hoy los líderes de su partido en el Senado y en la Cámara de Representantes, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, respectivamente, dieron su respaldo también para la candidatura de Harris. La vicepresidenta inició su campaña
con un meeting en Wisconsin, en Milwaukee, donde la semana pasada estuvieron los republicanos. Ahí fue visiblemente emocionada, inició su discurso agradeciendo el apoyo que ha recibido, así como el respaldo del presidente Biden. Harris se dijo lista para enfrentar a Donald Trump, pues aseguró que durante su trayectoria como funcionaria pública, como fiscal en particular, conoció muchos tipos como él. So as Leah told you, before I was elected vice president, before I was elected United States Senator, I was elected Attorney General of the state of California, and I was a courtroom prosecutor before then. And in those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women, fraudsters who ripped off consumers, cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. El expresidente Donald Trump se dijo dispuesto a debatir en más de una ocasión con Kamala Harris rumbo a la elección presidencial de noviembre. Así le respondió a Bill Melvin, el reportero de la cadena Fox News, en una llamada que tuvo Trump con algunos miembros de los medios de comunicación. Oh, yes, absolutely. I'd want to. I think it's important. I'm not thrilled about ABC because they're truly fake news. I watched last night. They're actually trying to make a hero out of Joe Biden when he was the worst president in history. La directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Chittle, dimitió, renunció después de las fuertes críticas y lo mal que le fue en la comparecencia ante un comité de la Cámara de Representantes sobre el intento de asesinato contra Donald Trump. En la comparecencia, Chittle asumió la responsabilidad completa de lo ocurrido y aseguró que su equipo estaba cooperando con las investigaciones. Sin embargo, desde el Congreso hubo distintos llamados bipartidistas, sí, demócratas y republicanos, para que renunciara. Incluso legisladores republicanos han presentado y presionado para que se someta a un juicio político. Ya no es necesario porque ya renunció al cargo. Así se anunció la dimisión de Chittle del Servicio Secreto. Minela Taide, muy buenas noches. Buenas noches, Alex. Seguimos con las historias, obviamente, de los mexicanos que van a estar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Hoy presentamos justamente la de Alejandra Orozco. Para ella, la aventura, Alex, inició en los clavados a los 9 años y ya a los 15 entró de lleno al alto rendimiento. La conclusión será este verano cuando dispute sus cuartos Juegos Olímpicos en París como abanderada y con la posibilidad de unirse a otros históricos como Joaquín Capilla y María del Rosario Espinosa como los únicos mexicanos en conseguir medallas en 3 ediciones diferentes. Veamos los detalles. Bueno, yo empecé muy chica en esto, ya llevo muchos años, empecé a los 9, pero en el alto rendimiento mis primeros Juegos Olímpicos fueron a los 15 y sí ha sido un camino muy interesante de muchas altas y bajas, una montaña rusa, pero una historia también que valoro y que agradezco, que me ha dado muchas herramientas para el deporte, también para mi vida personal. Entonces creo que trabajé mucho para París, estamos trabajando de la mano con un equipo muy completo, con mucho respaldo, para hacer una gran competencia, para que sea un gran ciclo, para que sean unos grandes Juegos Olímpicos y entonces también hacer un cierre de proceso de muchas cosas, ¿no? Creo que todo puede pasar, es una competencia que conocemos y nada está escrito, nada está garantizado, así que hay que tener mucho enfoque y entonces ya después volver a reajustar y acomodar diferentes áreas de la vida y bueno, también sé que va a ser un cierre importante para mí, independientemente de todo lo alrededor. Somos afortunados, Ale y yo, porque Ale logra un récord también de lograr la medalla olímpica a los 15 años, es la clavadista más joven en ganar la medalla olímpica. Y como ella lo narra, pues lo vivió como una niña, con esa ilusión de infantil, y ahora pues ha ido creciendo a través de 4 Juegos Olímpicos, que este sería su cuarta edición de Juegos Olímpicos, y ya más experimentada, con más conocimiento y también con hambre de triunfo. Y entonces sentir que de verdad fue y di todo de mí. Gracias, Mine. Buenas noches. Pausa, volvemos. Uno hasta el fondo, Gil Gámez.
El presidente López afirmó que un equipo de fútbol mexicano debe 1.271 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria, SAT, aunque no dio a conocer el nombre. Hay 13 casos de defraudación fiscal y dijo el presidente: ayer me informaron sobre una lista de los delincuentes o presuntos delincuentes de cuello blanco que no pagan los impuestos y que los jueces no dan fechas de audiencia. Una empresa aérea debe 33.495 millones, de acuerdo con el SAT. Indicó también el presidente que hay una refresquera que debe 22.701 millones de pesos de impuestos. Además, una chatarrera que debe 19.860 millones de pesos. En la lista también se encuentra una cementera que debe 15.408 millones, una minera con 11.000 millones, un despacho contable legal de manejo de nóminas con 7.645 millones, una acerera con 5.693 y una empresa petrolera particular con 5.460 millones de pesos. Estos y estas son las empresas y los empresarios que deben dinero al SAT. Gil no entiende. López, que ha infamado mañana tras mañana los nombres de infinidad de críticos, no devela los de estos defraudadores. Y Gil no entiende, además, que para el presidente los culpables en realidad sean los jueces que postergan, según él, las sanciones o como se llamen. Es que de veras, Gil no entiende. Todo es muy raro, caracho, como diría Einstein. No entiendes algo a menos de que seas capaz de explicárselo a tu abuela. Gracias por habernos acompañado. Mañana al frente de este espacio, Héctor Zamarrón, y el jueves tendremos algo nuevo que contarle desde París. Buenas noches.